Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hay un micrófono ahí, Gustavo, apágalo, así no hay eco. Hoy van a estar presenciando en clase con el profe, el doctor José Luis Barrera Canto. José Luis estuvo por aquí, por la VP, antes de la pandemia, visitándonos como profe invitado también de la Semana Internacional. Y ahí lo conocimos y supimos de su capacidad, de su flexibilidad. En ese momento dio muchas charlas. También en esta oportunidad, ayer estuvimos con él en una charla, dentro de un rato hay otra, además de esta. Y la verdad es que hace las charlas muy interesantes y muy nutritivas, así que aprovechenla. José Luis tiene su actividad docente en la universidad, está en Yucatán y tiene la Universidad Anahuac Mayap en México. Él tiene una formación en licenciado en Ciencias de la Computación, una maestría en Administración, doctor en Administración. Y tiene, como yo decía ayer, una particularidad, además de un montón de cursos de formación, de posgrado y demás, una particularidad muy atractiva para nosotros, para el estilo de la VP, que es que enseña o habla o da estas charlas de cosas que conoce, que usa, porque tiene también otro costado bien pegado al mercado, ¿sí? Muy parecido a lo que nosotros acá decimos como saber y saber hacer. Así que bueno, no me voy a enganchar contando todas las habilidades de José Luis. Los voy a dejar con la charla de él. Gustavo Funes, José Luis, es el profe de este grupo que están en una materia que se llama Laboratorio 3 y que pretende darles a los chicos justamente es un anclaje con lo que efectivamente se usa en el mercado. Así que buena charla y muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias, Waldo. Como siempre, un gusto. La verdad es que es un gusto estar acá nuevamente con la universidad, ¿sí? Muchas gracias, chicos, a los profesores y a la gente que está presente, conectada a distancia, pues por estar aquí y escuchar lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Voy a compartir la presentación. Ustedes me dicen, ¿ya se debe de ver? Ya se ve, José Luis, se ve bien. Perfecto. Pues bueno, vamos a platicar un poquito del tema de hoy, que es la parte del desarrollo front-end con JavaScript, que es la temática que se decidió para esta charla. Por los comentarios de hace un momento con Gustavo y con Waldo, ustedes ya más o menos han avanzado en la carrera, por lo menos los que están presentes en el salón. Y bueno, hay algunas bases, ¿no? Entonces, voy a ir repasando algunos conceptos que son, digamos, necesarios para llegar a la parte interesante de la discusión que quiero hacer de JavaScript. En principio, pues todo este tema está marcado en lo que hoy se conoce como desarrollo web. Parte de la experiencia que Waldo menciona muy amablemente siempre en las presentaciones es un poquito, pues, por los años que llevo en el mercado. Tengo 53 años y empecé a desarrollar software desde que estaba yo a mitad de la carrera, a los 20 años. Entonces llevo 33 años en este camino. Y a veces me gusta hacer esta memoria y compartirla, sobre todo con ustedes, estudiantes, cuando están ahorita, pues, en la misma edad que estuve más o menos hace algunas décadas, porque el mundo ha sido maravilloso conmigo en este sentido, ¿no? Yo siempre lo menciono de esa forma. Yo entré a la universidad y no existían las PCs, así de viejo estoy, así de dinosaurio me puedo percibir. Literalmente, las computadoras que ustedes tienen ahorita enfrente no existían cuando yo entré a la universidad. La universidad tenía mainframes, que eran aquellas supercomputadoras que ocupaban cuartos enormes, y empecé a programar en lenguajes que hoy, pues, alguien los menciona como cosas históricas, ¿no? COBOL, Pascal, BASIC,
etcétera. Realmente la única cosa que no aprendí nunca a programar, porque pues ya era obsoleto en mi momento, eran tarjetas perforadas. Eso sí, no lo aprendí. Pero todo lo demás me tocó. Me tocó ya estando trabajando y siendo consultor de sistemas, la llegada de Windows, los diferentes cambios de tecnología. Pasamos de desarrollar en lo que hoy se conoce como consola a escritorio. Llegó el momento del Internet fue cambiando, pasamos por toda una serie de fenómenos que hoy se ven como cosas históricas, pero que pues para algunos que todavía no estamos tan viejos, pues lo vivimos de primera mano, ¿no? Y hemos ido creciendo y evolucionando día a día con todos estos cambios. Entonces, hoy desarrollo web es como que lo que todo el mundo quiere hacer. La mayoría de mis estudiantes equivalentes a ustedes, cuando platicamos de qué quieren trabajar, los que les gusta la parte de desarrollo, todos están ahorita en dos disyuntivas, desarrollo web o desarrollo de aplicaciones, porque es la moda. Ahí está el dinero, ahí está lo novedoso, ahí está la tecnología, etcétera. Y la realidad es que sí, o sea, viéndolo en una retrospectiva, hay muchas cosas que yo sé hacer profesionalmente que hace años que ya no hago como consultoría porque ya los negocios no las necesitan. Hay tecnologías, hay herramientas que aprendí en su momento que hoy las empresas pues ya no las necesitan. Es muy raro hoy una empresa que te contacte para desarrollar una aplicación de escritorio. Hay algunos casos, pero son casos aislados. La mayoría de las empresas ya lo que quiere es una presencia en Internet, no solo su sitio web, sino toda una serie de soluciones en la nube. Entonces, la realidad es que pues hoy desarrollo web y desarrollo de aplicaciones sí son los temas importantes donde hay muchas oportunidades, no solo en tecnologías, sino también en la parte laboral, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues bueno, hoy, en este momento, el desarrollo web podemos caracterizarlo un poquito como está en la figura. Y digo hoy porque obviamente el desarrollo web no es de hace pocos momentos, ya tiene igual algunos años, pero no tiene mucho caso pues discutir el avance y la historia de las tecnologías. En este momento, el desarrollo web está caracterizado por dos grandes perfiles. Incluso laboralmente son dos perfiles importantes, el desarrollo backend y el desarrollo frontend. Y hay un perfil que es el que se conoce como el full stack, que es el profesional que sabe hacer ambas cosas y las sabe hacer bien. Mucha gente decide profesionalmente especializarse solo en front-end, algunos deciden especializarse solo en back-end, pero sí es muy enriquecedor cuando tienes a una persona en tu equipo que es capaz de hacer full stack. Y un poquito los debates que hay en este momento en estos temas es porque a los que les gusta back-end, pues no les gusta diseñar, no les gusta la parte de pantallas, botoncitos, colores, que se vea bonito, que no se vea bonito. Les gusta más lo que está oculto, pero donde hay los fierros importantes de la aplicación. Y por el otro lado, el perfil cada vez más práctico de los que hacen front-end, pues son más artistas, son más visuales, les gusta la parte de la experiencia de usuario, que los botones, los colores, les gusta el diseño, etcétera. Entonces, profesionalmente hablando, es complicado encontrar un buen perfil de un profesionista que tenga ambas características, que es a lo que le llamamos desarrollador full stack. En ese sentido, digo, dando una definición, palabras más, palabras menos, la idea de hacer un desarrollo web es usar algo, un software, en el contexto de Internet, si hablamos de espacios públicos, o de intranet, que son espacios privados. Muchas empresas invierten en desarrollos web importantes a nivel de intranet, es decir, sustituyen todas sus aplicaciones de escritorio por la misma experiencia de un navegador, que es la que tienen pues, la mayoría de la gente ya con las aplicaciones que todos estamos acostumbrados. Y es parte un poquito pues, de la evolución de estos movimientos. El desarrollo front-end, en términos de tecnologías, hoy es bastante complejo. La gráfica que están ustedes viendo del lado derecho hace referencia a un montón de tecnologías, herramientas, marcas, de cosas
que ustedes tienen que aprender si van a querer estar trabajando en la parte de frontend. Esto a veces es un poquito desmotivador. Oye, tengo que aprender tantas cosas para ser desarrollador frontend. La realidad es que no. Y los consejos que yo les puedo dar son los que vienen ahorita en esta plática. Un poquito a lo largo de todos los años que he estado yo en esta parte de desarrollo de software, me gusta desarrollar y hoy hasta la fecha lo sigo haciendo. ¿En qué sentido? O sea, todavía me siento y con el equipo de trabajo que tengo de los proyectos, pues pongo y hago códigos y participo en algunas cosas. Me gusta seguir aprendiendo las tecnologías que usamos en los proyectos y de ahí, pues bueno, te vas dando cuenta de qué son las cosas importantes, ¿sí? A la larga y con los años llegas a aprender muchas herramientas, pero hay un proceso importante de aprendizaje que es el que vamos ahorita a discutir un poco. De manera muy simplificada, podemos resumir como que todo lo que se usa para el desarrollo web está contenido y específicamente en la parte de frontend en 3 tecnologías, HTML, CSS y JS, que es JavaScript, ¿sí? Entendiéndose el desarrollo frontend como todo lo que sucede del lado del cliente, es decir, todo lo que la aplicación web tiene que realizar en el navegador. En el sentido de que el cliente normalmente interactúa a través de un software que llamamos navegador, independientemente de cuál sea el de gustos personales. Y front-end es todo lo que sucede en ese software llamado navegador. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, el que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Y digamos que de manera muy sencilla, HTML, CSS y JavaScript son las 3 tecnologías que debemos de conocer. En un momento dado, HTML es un lenguaje, las letras significan Hypertext Markup Language. Básicamente es el lenguaje con el cual nosotros construimos los elementos de una página o de un sitio web. La realidad, y voy a ser muy práctico, casi nadie programa directamente en esto, ¿sí? A lo mejor los que somos de la vieja guardia, por llamarlo así, que nos gusta escribir código, todavía nos sentamos en un editor de texto y escribimos código HTML. Pero la realidad es que ya la mayoría de los desarrolladores profesionales no lo hacen porque hay muchísimas herramientas gráficas para poder rápidamente integrar algunas pantallas. Algunas herramientas se usaron en su momento, por ejemplo, Adobe tuvo una herramienta muchos años que era el famoso Dreamweaver, que era una herramienta diseñada para gente del área gráfica, para que pudieran diseñar sitios web sin necesidad de conocer código HTML. Y la realidad es que hoy, pues ya hay muchas otras herramientas, no precisamente del mismo tipo de Dreamweaver, pero hay herramientas que prácticamente escriben el código HTML por nosotros. Sin embargo, pues bueno, desde el punto de vista de formación, sí es importante entender la especificación del lenguaje, conocer las etiquetas, cómo funcionan, etc. Aquí, por ejemplo, en la pantalla están ustedes viendo el código HTML que generaría la página que se ve en el cuadrito inferior, ¿sí? Que básicamente es HTML puro. La parte que dice Universidad Blas Pascal en negritas es una etiqueta H3, que es un header, que normalmente se despliega en una letra más grande con negritas. Luego tienen ustedes la etiqueta P, que es un párrafo, que es el texto estándar en el navegador, y un botón que automáticamente despliega visualmente lo que tiene un botoncito, y si yo pasara el mouse, verían cómo cambia el botón y le puedo hacer clic. Y eso es puro HTML. Luego tienen ustedes la parte de CSS. CSS muchos lo dicen como dejar bonita la web, ¿sí? Y aquí nuevamente hay un tema de los técnicos contra los diseñadores. Cuando el CSS empezó a tener presencia en la construcción de páginas web, la gente que venía del diseño gráfico fue la que se emocionó con esta tecnología y empezó a hacer cosas increíblemente maravillosas en la cuestión de diseño. Había páginas web que se veían increíbles como diseño, que no eran funcionales porque pues, en aquella época todavía no había la funcionalidad de hoy, pero se veían increíbles, ¿sí? Y fue mucha gente del ámbito
de diseño que lo que quiso es embellecer el Internet. Y básicamente CSS, que es Cascading Style Sheets, es un lenguaje de estilos que lo que hace es cambiar las propiedades visuales de los elementos. Y entonces, del lado derecho superior en la imagen, ven ustedes 3 ejemplos de CSS que lo que hacen es cambiar las características de los elementos de la imagen anterior. Universidad Blas Pascal, más grande, otro color. Saludos desde México, centrado, bonito. Y el botón un poco más grande con otros colores. ¿Sí? ¿Dónde viene JavaScript, que es la parte central de esta presentación? Es un lenguaje de programación que lo que permite es comportamiento. Permite que esas páginas se vuelvan reactivas. Hagan algo en función de las interacciones con el usuario. Y obviamente esto es desde una perspectiva muy sencilla, tomando en cuenta todo lo que hoy se puede hacer con herramientas basadas en JavaScript. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo de abajo, tienen ustedes un código muy sencillo de JavaScript que lo que hace es agregarle un comportamiento al botón para que cuando yo lo presione salga una alerta en el navegador, como están viendo, y bueno, salga la palabra sorpresa. Obviamente esta es una visión muy simplificada de lo que es desarrollo frontend en estos momentos. Pero JavaScript, que es la parte hoy más importante de dominar, de alguna manera HTML, CSS ya han traído muchos años de desarrollo, ya hay mucha herramienta en el camino y ahorita estamos en el momento de la parte funcional, lo que es JavaScript. Hay que entender que JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel. Mucha gente, ¿sí?, que le gusta la parte de desarrollo web, y yo lo he escuchado de algunos alumnos, es porque no les gusta desarrollar en otras plataformas. No, es que, profe, desarrollar en C# para Visual Studio y escritorio, no es lo mío. Desarrollar aplicaciones, Kotlin, Swift, no es lo mío. Yo prefiero web, está padre, está sencillo. JavaScript no tiene reglas, no hay que declarar variables como otros lenguajes. Y eso es a veces un error muy común de apreciación. Para empezar, es un lenguaje de alto nivel que tiene exactamente pues, las mismas especificaciones o digamos equivalentes de cualquier otro lenguaje de alto nivel, como pudiera ser Python, C#, Scala, etcétera, ¿sí? Lo que tiene es dónde está ubicado en la clasificación de lenguajes. En el punto número 3 menciona que JavaScript es un lenguaje débil y dinámico desde el punto de vista de tipificación. Y esto es lo que, desde una perspectiva errónea, a veces percibimos como que es un lenguaje más sencillo que otros lenguajes. ¿Qué significan estos conceptos de la tipificación débil, weak, y dinámico? Dinámico significa que los tipos se verifican en tiempo de ejecución. Los que han programado, por ejemplo, en lenguajes estáticos como C#, si tú declaras una función de tipo string y luego en otra parte del código haces un llamado y mandas un entero, el compilador de Visual Studio te marca un error. Tu programa ni siquiera va a correr, hablando en términos coloquiales. Tu programa no corre y hay un error de compilación y el error que te va a decir es que estás mezclando tipos. No puedes mandar un entero si está declarada como string la variable. Esa es tipificación estática, ¿sí? Y la otra parte de weak es el momento en que hacemos esas verificaciones. Hay strong types y weak types. Java es weak type. JavaScript. JavaScript weak type significa que yo no declaro, ¿sí?, que la variable es de un tipo en particular y hasta que yo no paso la variable, en el momento de runtime, el lenguaje resuelve el tipo de la variable. Eso permite que literalmente yo puedo mandar cualquier cosa como parámetro de cualquier función. Y esto, insisto, es un dolor de cabeza cuando la gente no lo entiende. O sea, desde el punto de vista de aprendizaje, es muy fácil, rápido agarramos JavaScript y rápido empezamos a hacer cosas, pero cuando queremos hacer cosas sofisticadas, es un dolor de cabeza porque hacer debug de ese tipo de errores
es sumamente complejo en JavaScript, ¿sí? Otra de las características que tiene JavaScript que poca gente conoce es que las funciones son de primera clase, son ciudadanos de primera clase. ¿Alguno de ustedes, de los presentes, sabe qué es un ciudadano de primera clase en programación? ¿O qué significa el hecho de que una función sea de primera clase en programación? Eso es algo central en el concepto de JavaScript como herramienta de desarrollo. Una función de primera clase significa que puede ser pasada como parámetro de una función. Es decir, en JavaScript yo puedo crear una función y esa función pasarla como parámetro a otra función. No todos los lenguajes permiten hacer esto. JavaScript es una de sus fortalezas, ¿sí? Porque en dado caso, cuando hablamos de pasar una función como parámetro de una función, estamos pasando comportamiento. Yo puedo redefinir el comportamiento de una función en relación a la función que recibe como parámetro. Y esto es un concepto central en muchos de los frameworks que están desarrollados sobre JavaScript. Otro concepto importante que hace que JavaScript sea complicado de dominar es que es un lenguaje multiparadigma. A diferencia de otros lenguajes como por ejemplo C# o Java, que son lenguajes 100% de objetos y que toda la programación en estos lenguajes tiene que apegarse al paradigma de objetos, JavaScript es multiparadigma. En JavaScript se puede hacer programación funcional, se puede hacer programación de objetos, se puede hacer programación imperativa y se puede hacer programación event-driven. ¿Sí? El mismo lenguaje permite todo esto. Y además, Java es un lenguaje prototipado, de tal manera que si yo modifico un prototipo en tiempo de ejecución, se pueden modificar automáticamente todos los objetos que se hayan creado en memoria. Estos detalles que parecen muy técnicos o parece una discusión más desde el punto de vista de lenguajes de programación y de compiladores, etcétera, son importantes de entenderlos porque la realidad es que hoy casi nadie trabaja con JavaScript puro, ¿sí? Lo que hacemos es trabajar con frameworks y ahorita vamos a llegar un poquito más adelante en eso. ¿Para qué nos sirve JavaScript? Para el desarrollo web. En el desarrollo web, cuando se construye una página, se construye una serie de elementos jerárquicos en la memoria que se conoce como el DOM, que es Document Object Model. Cuando nosotros agarramos el código HTML y el navegador lo procesa, lo que hace es construir, ¿sí?, un árbol en la memoria del navegador, en la memoria de la computadora, y en ese árbol están todos los elementos, como estamos viendo en la figura. Está el documento, el HTML como raíz, tenemos el head, el body y elementos dentro de cada uno de ellos. CSS, por ejemplo, lo que hace es afectar visualmente cómo se ven cada uno de estos elementos, cómo los dibujo en el navegador. JavaScript es el lenguaje de programación que me va a permitir modificar esto, el DOM. Me permite manipular todos los elementos del DOM. Puedo cambiar la estructura, puedo cambiar cómo se ven y puedo cambiar sus contenidos. En JavaScript yo puedo crear un objeto que no haya estado declarado en el HTML. ¿Sí? De hecho, hoy, si ustedes de repente en algunos sitios web ven el código fuente, van a encontrar que el código fuente, el que el navegador te permite visualizar, son unas cuantas líneas de código HTML. Y ustedes van a decir, oye, espérame, ¿y dónde están todos los elementos que estoy viendo en la pantalla? Hoy, todos esos elementos normalmente se crean en tiempo real a través de manipulación del DOM con JavaScript o alguna de las herramientas que vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿sí? Decíamos hace un momento, hoy la realidad es que ya casi nadie trabaja en JavaScript puro. Es muy raro encontrar un programador que esté haciendo JavaScript puro en su ambiente de desarrollo para poder hacer programación de frontend. En vez de eso, se usan frameworks. Los frameworks básicamente son librerías de código. Es decir,
son cosas... Te quito el audio. Los frameworks son conjuntos de librerías en donde grupos de expertos con el tiempo han desarrollado ciertas cosas y dicen, bueno, esto hay que hacerlo en todos los proyectos. Entonces, vamos a ponerlo en una librería y lo compartimos. Muchas librerías, o por no decir prácticamente todas, caen en las categorías de open source, ¿sí? Y a lo largo de las eras, de los años, las diferentes tecnologías o los diferentes frameworks han tenido su momento de gloria y han ido cambiando dependiendo de cómo se van moviendo pues el desarrollo en general. El videíto que estoy pasando mientras les explico esto, uno que encontré en YouTube, está padre por la animación temporal y un poquito es cómo a lo largo del 2012, hace 10 años, hasta el 2019, que fue el más actualizado que encontré, cómo las diferentes tecnologías de frameworks han ido cambiando. ¿Sí? Ahorita en la presentación voy a mencionar algunas, que son tal vez las más representativas, las que más se usan ahorita, pero como pueden ustedes ver en esta gráfica animada, han habido a lo largo de la historia muchas tecnologías que cada una ha tenido en su momento pues presencia, posicionamiento en el mercado y que pues después llega otra que la mejora y la sustituye. Y esto es un reto para ser programador front-end. Si ustedes quieren ser este tipo de perfil profesional, tienen que estar estudiando prácticamente todos los días. Todas las carreras en general exigen seguir preparándonos, pero las carreras de tecnología en estos momentos, en ciertas áreas, tienen una exigencia mucho más fuerte que otras áreas por cómo la misma tecnología está avanzando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vamos a ir viendo jQuery. jQuery es un framework que, muy sencillo, se usó muchísimo. Hubo un momento en el que prácticamente todo el mundo usaba jQuery para desarrollar sitios web, pero era un framework relativamente limitado y sencillo. jQuery lo que hacía era simplificar muchísimo el manejo estético de ciertos efectos y funcionalidades. Botones, alertas, cajas de diálogos, funcionalidades que había que implementar dentro del sitio web y que en vez de que yo, programador, me pasara 6, 7 horas haciendo mi código en JavaScript, podía yo bajar la librería de jQuery y en una línea de código desplegar una alerta, dejarla bonita, con ciertos efectos, etc. Entonces, jQuery se sigue usando, la verdad es que hay muchos proyectos todavía montados sobre jQuery, pero en este momento ya no es una tecnología a la que optaríamos si estuviéramos empezando un proyecto desde cero y tuviéramos esa decisión técnica de escoger frameworks. Se sigue usando mucho porque hay muchísimos sitios web que están construidos sobre jQuery y aquí hay una reflexión desde el punto de vista de negocios. Cuando nosotros somos una empresa de desarrollo de software o trabajamos de desarrollo de software para una empresa como parte de un área de desarrollo, a diferencia de lo que muchos creemos cuando estamos estudiando, cuando te integras al mercado, las empresas no tienen la tecnología de punta. O sea, cuando eres estudiante, si ayer salió un framework, hoy lo aprendiste y te gradúas y en tu currículum pones que tienes un curso de ese framework que hace 2 días salió y que estás demostrando que estás súper actualizado. Pero cuando te contratan en una empresa, te dicen que los proyectos se hacen con un framework de hace 10 años. Así de sencillo. Y aquí hay un tema de costo-beneficio. Una vez que un software funciona, no es desde el punto de vista de negocios, o sea, viéndolo ya como un negocio, no es redituable cambiarlo de tecnología. Cuando tú eres de tecnologías y vas con el dueño de la empresa y le dices, oiga, nuestro sitio web funciona perfectamente bien, pero está obsoleto. Las tecnologías que estamos usando ya no son las buenas. Te va a preguntar tu jefe, bueno, ¿cuánto nos cuesta cambiar de tecnologías? $2,000 de tiempo de desarrollo, etcétera.
¿Y qué va a ser diferente? Nada. Se va a ver igual, pero va a estar hecho con las tecnologías nuevas. En ese momento tu jefe te dice, déjalo como está, no vamos a hacer nada. La realidad es que afuera son reglas de negocio las que imperan. Entonces, en el caso, por ejemplo, de jQuery, hay muchísimos sitios que están funcionando, que están hechos sobre jQuery y no hay una razón de negocios para migrar de tecnología. Mientras esa razón no exista, pues alguien le tendrá que seguir dando mantenimiento a esos sitios web y por lo tanto, pues tendrá que seguir conociendo esta herramienta en particular. Acá quiero hacer una reflexión importante. jQuery es una herramienta de los frameworks, de los primeros frameworks importantes en desarrollo web, que sentó las bases de lo que hoy es el desarrollo moderno. jQuery es una herramienta hecha sobre objetos. La tecnología de quienes desarrollaron esta librería sigue el paradigma de objetos. Entonces, si ustedes en el proceso de formación no dominaron el paradigma de objetos porque no les gustó, porque la materia o el lenguaje con el que lo vieron se les hizo muy complicado, van a tener problemas serios a la hora de querer dominar estas herramientas, porque muchas de ellas están construidas sobre una filosofía de objetos. Si ustedes ven la imagen que puse en esta referencia y ven ustedes la primera línea, pesos, paréntesis, UL, punto children, punto slice, punto CSS. Eso es, en otros lenguajes, no de objetos, 4 o 5 líneas de código. En objetos es una sola línea de código, pero que en realidad está haciendo varias funciones encadenadas y esto para un programador de objetos es lo más natural del mundo. ¿Sí? Entonces, a nivel de recomendaciones, esta es una de las importantes, el paradigma de objetos hoy es crítico para que ustedes trabajen en desarrollo, independientemente del lenguaje que les guste o no. Y no es importante aprender el lenguaje, lo importante es aprender el paradigma de desarrollo, o sea, entender todo el concepto detrás del paradigma de objetos, los pilares de programación, las clases, prototipados, funciones, y esto después lleva a cosas más complejas como patrones de diseño. Muchas librerías modernas están creadas sobre patrones de diseño. Entonces, son dos conceptos teóricos, si ustedes quieren, pero que son fundamentales aprender bien en el proceso de la licenciatura para que después en el mercado yo tenga una habilidad que me haga distinguirme de los demás si voy a estar en la parte de desarrollo. Otro framework que es un poco más moderno es React. React fue desarrollado por Facebook y básicamente fue, digamos, el siguiente paso de lo que ofrecía jQuery. React ya ofrece otras funcionalidades. Básicamente, con React se pueden hacer interfaces reactivas, responsivas, y muchas empresas hoy usan React para desarrollo. Hay sitios muy padres desarrollados con React. React tiene una gran ventaja desde el punto de vista de estar ya trabajando. Su curva de aprendizaje es muy sencilla comparada con otros frameworks. Sin embargo, hay su polémica respecto de que si ustedes buscan en internet React contra otras, van a encontrar los que aman React y van a encontrar los que odian React, ¿no? Y profesionalmente hablando, pues casi siempre tenemos nuestros preferidos, ¿no? Con los que nos va bien los proyectos y pues nos quedamos con los que nos va bien y tampoco vamos brincando de tecnologías. Además, hay un tema comercial detrás de muchas cuestiones en el mundo de la tecnología que pareciera que no nos deberían importar, pero hay que entenderlo para saber cómo se mueven los mercados. React es desarrollado por Facebook, ahora Meta, y es impulsado por toda la industria que está detrás de esta compañía. Mientras que, por ejemplo, Angular, que es otra tecnología, Angular fue desarrollado por Google. Y hubo un momento en el mercado profesional que los artículos salían cada 2 minutos. Analistas que discutían React contra Angular. ¿Quién es mejor? ¿Quién es quién en el mundo del desarrollo de front-end? Pero en realidad lo que se está discutiendo detrás de esto es la empresa tecnológica. ¿Quién era mejor?
Face, Google, Face, Google. Y durante muchos años, Angular fue la herramienta que había que aprender. Angular tuvo su momento de gloria en la que todo había que hacerlo con Angular, porque era un frontend increíblemente poderoso, que de hecho Angular tiene como característica que está diseñado para hacer SPAs, Single Page Applications, y PWAs, o sea, las Progressive Web Applications, que es hacia donde está yendo hoy el desarrollo web, hacia estas dos tecnologías. Una característica increíblemente innovadora en su momento era la capacidad que se le llama el two-way binding, que permite sincronización en tiempo real entre lo que sucede en front-end y en back-end. En este punto de la historia es importante entender que hemos llegado al momento donde las aplicaciones web ya no son simplemente sitios informativos, sino son softwares que permiten a los usuarios hacer cosas. Yo entro, por ejemplo, a la aplicación de una empresa y doy de alta un pedido. Y lo estoy haciendo en el navegador web. En ese momento pongo mi credencial de usuario, hago una selección de productos que quiero comprar, ¿sí? Pongo el carrito de compras y ejecuto una orden de compra. Eso es un sistema ya no es una página web, ya no es un sitio web como se entendía hace 10, 15 años. Y eso significa que esa interfaz de usuario en mi navegador, ese programa que está corriendo en mi Firefox, en mi computadora, se tiene que conectar a un servidor donde se registra la orden de compra de las cosas que yo le compré a esa empresa. Eso implica un tráfico de comunicación entre lo que hoy es el front-end y el back-end. Y herramientas como Angular permitían que ese tráfico de comunicación se hiciera en tiempo real para ciertas cosas. Y esto en su momento pues marcó un diferencial entre lo que se podía hacer con otras tecnologías y lo que se podía hacer con Angular. ¿Cuál es el problema hoy con Angular? Y en el videíto se veía cómo Angular iba perdiendo mercado y hoy Angular ya no es de las tecnologías más usadas porque Angular es muy complejo de aprender. Es una herramienta sumamente poderosa, pero la verdad es que tiene una curva de aprendizaje bastante sofisticada y un poquito siguiendo ejemplos que Google nos ha dado. Angular tuvo un cambio de versión, si mal no recuerdo, creo que fue de la 3 a la 4, la verdad es que no estoy muy seguro en este momento, pero hubo un cambio de versión donde el equipo de Google reescribió la librería por completo. Entonces, todos los que ya habían aprendido la versión anterior, era 0, borrón y cuenta nueva, y había que volver a aprender la librería desde nuevo porque cambiaron todo el diseño de la librería, ¿sí? Entonces, este tipo de decisiones técnicas han hecho que hoy Angular esté mucho más abajo en los frameworks usados. Por ejemplo, respecto a React. En este momento, React estaría ganando la carrera de cuál es el framework más utilizado. Sin embargo, están apareciendo otros competidores o otros actores en el escenario. Uno de ellos es Vue. Vue en este momento está siendo una de las tecnologías más poderosas para hacer desarrollo moderno. La filosofía del grupo de Vue fue tomar lo mejor de los dos mundos. Tomaron muchas cosas que consideraban excelentes de la filosofía de React y las combinaron con otras cosas, ¿sí?, de la filosofía de Angular. Y hoy Vue es uno de los frameworks de desarrollo front-end que están empezando a ser de los más demandados y de los más utilizados. A nivel de portafolios profesionales, una de las librerías que es importante que ustedes tengan en su portafolio es el dominio de Vue. Vue es una librería que puede ser tan poderosa como Angular, es decir, con Vue podemos llegar a ser incluso parte de backend, o podemos usarlo únicamente en frontend, como sería el equivalente de React. Y con Vue podemos hacer SPAs increíblemente rápido comparado con otras herramientas, increíblemente eficientes
y también el concepto de las PWAs, que es hacia donde está yendo el mercado de desarrollo, sobre todo el desarrollo web en este momento. Entonces, hay muchísimas más. La realidad es que hay una cantidad impresionante de librerías. Incluso hay algunos frameworks que están especializados para ciertas cosas. Aquí estamos viendo frameworks generales para todo lo que es el manejo de front-end. Pero hay frameworks que están especializados en ciertas cosas. Por ejemplo, hay un framework de JavaScript para graficación. Entonces, cargan ustedes ese framework y les permite hacer gráficas muy sofisticadas desde el punto de vista de visualización de datos. Pero es lo único que hace el framework. TensorFlow, que es una librería de Machine Learning, tiene un framework que es TinyML, que es una librería de JavaScript para que ustedes puedan correr redes neuronales desde JavaScript en sus páginas web. Entonces, hay una infinidad de frameworks en el mercado y dependiendo de las necesidades de los proyectos, pues en un momento dado es lo que tendríamos que ir invirtiendo en capacitación y en tiempo para el proyecto. Estoy incluyendo aquí Node, y en realidad Node, hay una confusión técnica. Muchos lo ven como un framework de JavaScript, pero en realidad no es un framework como tal. Node es un ambiente de desarrollo. Node, para empezar, es del lado de backend. Node sustituye en algunos casos otras herramientas de backend, como pudieran ser PHP o incluso Python, o otros lenguajes que se usan para backend, Rail, Ruby, etc. Lo que tiene es que está hecho en JavaScript, y ahí es donde viene un poquito la confusión, porque yo puedo ejecutar código de JavaScript en el navegador, el frontend, ¿sí? O incluso puedo ejecutar código de JavaScript sin navegador. Y esto ha hecho que Node se utilice para otro tipo de tecnologías que vamos a ver un poquito más adelante, que son las APIs. Entonces, en un momento dado es donde viene un poquito la confusión, porque literalmente es el mismo lenguaje. Todo esto está hecho sobre JavaScript, pero en estricto sentido, Node no es un framework de desarrollo de frontend, aunque sí se usa mucho en general para el desarrollo de web en términos generales. Ok. Siéntanse con toda la confianza de si hay alguna duda, me interrumpen, me dicen, etc. Les decía, hay muchos frameworks. La verdad es que sería un poquito ocioso y cansado revisar todos los distintos frameworks que hay en el mercado. Creo que unos conceptos más importantes son los que he estado mencionando hasta este momento en algunas láminas. ¿Qué es este concepto de MPAs, SPAs, PWAs? El desarrollo web está hoy, digamos, en una etapa tan madura que ya tenemos maneras de desarrollo o arquitecturas de desarrollo como se tiene en otros desarrollos, como el caso del desarrollo móvil o del desarrollo de escritorio. Estas arquitecturas en este momento son estas tres. Las MPAs, que es como está hecho hoy la mayoría de los sitios web que ustedes conocen. Sobre todo los sitios web que son básicamente informativos. Como dice el nombre, Multipage Application, básicamente cada vez que yo le muestro al usuario final una pantalla en el navegador, tengo que ir a pedir toda esa pantalla al servidor, al backend. El backend me devuelve toda esa pantalla con la actualización, etcétera, y yo se la dibujo completamente al usuario final. Entonces, la aplicación completa que estamos implementando en web consta de un montón de pantallas. Y entonces yo tengo que estar yendo y viniendo de esas pantallas en la comunicación front-end con back-end. Esto es como se hizo muchos años. Así se hacía y así se hacen muchas páginas. De hecho, todavía hay muchos sistemas que si en este momento tuviéramos que empezar un proyecto, esta sería la tecnología correcta a seguir. Por ejemplo, comercio electrónico. Un sitio de comercio electrónico hoy se hace con un MPA, no se hace con otra arquitectura, por todo lo que involucra el intercambio de comunicación y de datos que implica el concepto de un sitio de comercio electrónico. Amazon, cualquiera de todos esos similares.
que es básicamente desplegar un montón de productos, un carrito de compras, o sea, ciertas funcionalidades tipificadas que se hacen todavía hoy en una arquitectura MPA. Luego tienen ustedes la arquitectura SPA, que es Single Page Application. Aquí básicamente hay un único archivo HTML, que es el único que hay que traer, y todo lo que se actualiza en la pantalla del navegador se actualiza por segmentos y son ciertas llamadas al backend. Entonces, en un single page application, yo no repinto toda la pantalla. A lo mejor nada más repinto un cuadrito donde hay cierta información, que esa es la información que tengo que actualizarle al usuario. Esto se está volviendo una tendencia porque el resultado es que la experiencia de usuario es sumamente rápida y sumamente amigable. En tiempos modernos donde la gente cada vez tiende más a la inmediatez, donde si tu sitio web tarda más de 10 segundos en hacer algo, te estás cortando las venas de la desesperación, ¿sí? El concepto de un SPA ayuda muchísimo porque es muchísimo más rápido y el tráfico de comunicación se optimiza que una MPA. Entonces, como experiencia de usuario, es una mejor opción. Y las PWAs, que son las Progressive Web Applications, son aplicaciones web que corren en dispositivos móviles que funcionan como si fuera una aplicación nativa. Y aquí, no sé si valga la pena, el concepto de una aplicación nativa es una aplicación que se desarrolla en la misma arquitectura donde va a correr. Por ejemplo, en Android, yo programo en Kotlin o en Java con una aplicación llamada Android Studio y el resultado es una aplicación nativa que se tiene que instalar en el teléfono Android para que funcione. Si el desarrollo es para iOS, tengo que desarrollar en Swift con otras herramientas, Xcode y otras, que generan un archivo que hay que instalarlo en el teléfono. A eso se llama una aplicación nativa. Sin embargo, hay aplicaciones que los usuarios pueden ejecutar en sus teléfonos sin necesidad de instalarlas y que el usuario no lo sabe, pero en realidad lo que él está ejecutando es un navegador. Pero el navegador no se ve como un navegador típico, sino que el navegador toma control de toda la pantalla del teléfono y para el usuario lo que él está viendo es una aplicación. A eso se le llama una PWA. Son aplicaciones web que corren como aplicaciones nativas. Esto no es lo mismo que una aplicación híbrida, esa es otra tecnología y son importantes porque hay una razón sencilla de negocios. Es más barato hacer una PWA que hacer dos aplicaciones nativas para instalar en cada una de las tiendas. La realidad es que tenemos un problema comercial. Apple, con todos los dispositivos detrás de la marca, contra Android, con todos los dispositivos detrás de la marca. Google contra Apple, ¿sí? Y la realidad es que aunque en el mundo la cantidad de gente que tiene dispositivos Apple, llámese iPhones o tablets, iPads, etcétera, no son tantos, normalmente son los que tienen más dinero. Entonces, desde un punto de vista de modelo de negocios, hay empresas que solo atacan el mercado de Android y listo, no hay problema, se desarrolla solo para Android. Pero hay empresas que necesitan desarrollar aplicaciones para ambos mercados y eso implica un doble costo de desarrollo. Ahí es donde las aplicaciones PWA o las aplicaciones híbridas entran en el juego, porque tú contratas un único desarrollo con un solo costo que te va a permitir tener un producto que corre en cualquier dispositivo móvil. Estos dos últimos, los SPAs y los PWAs, básicamente son la tendencia en este momento, ¿sí? Tendencia que puede cambiar a lo mejor en 2, 3 años, en 5 años, como muchas veces ha pasado en términos de tecnología. Pero en este momento, hacia allá va el desarrollo web. MPA se está quedando atrás, todavía se sigue usando para algunos proyectos, pero la idea es irnos hacia SPAs y PWAs en el término de desarrollo. Y esto presenta ciertos retos en la parte de desarrollo de frontend y específicamente en todo el manejo de frameworks basados en JavaScript.
En la plática íbamos a tocar dos temas, la parte de JavaScript y la parte de APIs o APIs, ¿sí? Entonces, en este momento, aquí es donde estaríamos cerrando un poquito la parte de JavaScript como un actor en el rol de lo que es un desarrollador front-end y todo lo que hoy moderno se utiliza, que son la mayoría de estos frameworks que acabamos de ver. Parte de estos conceptos de las arquitecturas de SPA y de PWA están generando otra serie de prácticas, llamémosle en este momento, que se están volviendo las buenas prácticas de desarrollo, que es desacoplar los datos de los fronts. Y eso también influye un poquito en el por qué hoy en el mercado está la figura de front-end developer y la figura de back-end developer. Porque, por ejemplo, en muchos proyectos, el back-end developer no tiene que preocuparse en absoluto de cómo se van a ver los datos. Porque lo que él está haciendo, probablemente lo va a ver alguien en un teléfono, alguien lo va a ver en un navegador web y probablemente alguien lo va a ver incluso en una aplicación de escritorio. Entonces, ese desacoplamiento de los datos y de la lógica de negocios con la presentación, que no es una arquitectura nueva, no es un concepto nuevo, es algo de hace muchos años, está llevando a lo que hoy es un poco la moda, llamémosle de esta manera, de todo lo que es el desarrollo de los API services. Y aquí hay que hacer ciertas aclaraciones. Esto es lo que la mayoría de nosotros entendemos que es una API, ¿sí? Tengo una base de datos, tengo un backend, que es mi servidor web, tengo la API, que es una capa, y esa capa se comunica con la aplicación web a través de Internet. Sin embargo, ¿sí? Aquí hay un tema de conceptos que es importante que ustedes que están en el ámbito los manejen bien. Que se equivoque la gente que no es de tecnologías, que se equivoque un empresario, pues está bien, ¿sí? Pero que nos equivoquemos nosotros que somos de tecnologías en la terminología, para mí es algo grave. ¿A qué me refiero? Una API, ¿sí? Y un servicio web no necesariamente son la misma cosa. Los servicios web existen desde hace muchísimos años. Tampoco son tecnologías nuevas. Simplemente las exigencias modernas están trayendo estas tecnologías a la luz y las estamos ahora usando como si fuera algo novedoso. ¿De acuerdo? Claro, cuando estoy en el proceso formativo, pues a lo mejor, y esto es una cuestión válida como profesores, pues no te voy a enseñar la tecnología vieja porque me interesa capacitarte en la tecnología que hoy se requiere en el mercado. Pero hay cosas que vale la pena entender de fondo, sobre todo para nuestro desarrollo profesional. Una API, y los acrónimos son los mismos, es una Application Programming Interface, que no necesariamente es solo para desarrollo web, ¿sí? Básicamente una API es una especificación de comunicación de software que permite que dos aplicaciones interactúen entre sí. En esta definición no está implícito que tenga que ser una definición web. El segundo párrafo, perdón, está mal, eso se los corrijo antes de compartirles la presentación. El párrafo que empieza con la aplicación web que está basada, eso está mal, se copió de otro lado. Es nada más el parrafito de arriba. Una API específicamente es una colección de funciones y métodos que dice cómo debo yo de comunicarme con un sistema. Y un servicio web es un protocolo de comunicación. Hay dos servicios web hoy importantes, SOAP y REST. No voy a entrar en temas muy técnicos. SOAP es un protocolo antiguo, REST es el protocolo nuevo, REST es el que más se utiliza hoy y básicamente son protocolos de comunicación a través de redes de computadoras. La API es el conjunto de funciones de comunicación y el servicio web es un protocolo de comunicación. ¿Dónde viene la confusión que a veces se da cuando leemos blogs en internet y cualquier publicación que a veces no necesariamente es hecha por expertos? Que todos los servicios web técnicamente son una API.
pero no todas las APIs son servicios web. Y esa es la confusión cuando estamos ahorita llevando el término de API al mundo del desarrollo web. Todo servicio web, por definición, es una API, pero no toda API que existe es un servicio web. Y el siguiente es el ejemplo. ¿Sí? Esto es una API de programación. Si ustedes aprenden jQuery, tienen que aprender la API de jQuery. Que me podrían decir, oye, José Luis, pero espérame, jQuery sirve para desarrollo web. Ok. La otra imagen es la API de Unity. Unity es el software que es un motor de videojuegos para hacer videojuegos. No tiene nada que ver con web. Y si ustedes van a aprender a programar en Unity, tienen que aprender la API de programación de Unity, que no tiene nada que ver con desarrollo web. Y vean que estoy tomando las pantallas de la documentación oficial de ambos productos y el término correcto es una API. ¿Y qué es lo que van ustedes a encontrar? Un montón de funciones y de cómo se llaman a esas funciones, qué parámetros tienen, etcétera. Que eso es realmente una API, una Application Programming Interface. El término correcto, ¿sí?, dentro del ámbito web es un API Service, que es un servicio web que funciona como una API de programación. Y hoy las APIs que todos hablamos, las APIs de Google Maps, las APIs de YouTube, las APIs de Twitter, y de repente un proyecto es que yo me conecte a Twitter para poder descargar los tweets de una persona y analizarlos por Machine Learning, etcétera. O que yo haga una aplicación que se conecte a los Google Maps para poder monitorear los camiones de la empresa. Esas APIs, que son APIs, es correcto, pero que en realidad son APIs Service, son servicios web que funcionan como APIs. Además de ser protocolos de comunicación, definen una serie de funcionalidades. Y en el desarrollo moderno web, ustedes desarrollan estas APIs. De hecho, una SPA, un Single Page Application, normalmente se construye sobre una API, que es el backend, y el frontend. Entonces, por eso hay APIs del lado server-side y del lado client-side. En el server-side, está claro, es todo lo que se trata de encapsular los datos y protegerlos. Y en el client-side, extendemos las funcionalidades de los navegadores web para poder hacer cosas más sofisticadas. Los API Service permiten hacer operaciones tradicionales de un sistema. Es el famoso CRUD. En español nosotros hace muchos años le llamábamos el ABC, altas, bajas, cambios. Ahora el término se usa más, el término en inglés, que es Create, Read, Update, Delete. Entonces, un sistema muy sencillo debe ser capaz de hacer operaciones CRUD. Yo doy de alta a un cliente, puedo modificar los datos del cliente, puedo borrar el cliente, ¿sí? O puedo crear un cliente nuevo. O un producto o cualquier cosa dentro del contexto de la aplicación que estoy haciendo. Y en términos de protocolos sobre HTTP, si ustedes han hecho algún proyecto de desarrollo de esto, saben que hay verbos que son el famoso get, post, delete, put, que es la manera en cómo yo le digo al servidor que ejecute ciertas acciones. Entonces, los API Service modernos hoy es la parte de mi backend donde yo defino una serie de funciones que le van a permitir al programador frontend hacer operaciones, pero no técnicas, sino hacer operaciones desde el punto de vista del proceso del software que estoy haciendo. El mejor ejemplo es un login. Muchos sistemas tienen una función login que lo que hace es recibir unas credenciales, un correo electrónico y una contraseña, y validar contra el backend que ese usuario esté registrado. Si ese usuario está registrado, devuelvo un token de sesión. Y ese token de sesión se vuelve como el identificador para que el sistema pueda hacer operaciones con el backend como si fuera el usuario que se acaba de loguear. Hagan de cuenta que es como llegar a una empresa, identificarme y que me den un gafet. Y ese gafet lo tengo que tener puesto todo el tiempo para poder estar dentro de las instalaciones. Ese concepto se hace a través, por ejemplo, de una API Service que expone un método llamado login que devuelve un token de autentificación. Entonces,
Esto permite crear protocolos seguros de intercambio de datos y las APIs que funcionan sobre los protocolos técnicos llamados REST son APIs sumamente estandarizadas. ¿Qué significa? Que a mí no me importa en qué lenguaje o con qué herramienta se hizo la API, yo me conecto con un protocolo universal, ¿sí? Y eso, por ejemplo, está llevado a la práctica en frameworks que hoy son los que se utilizan mucho. Laravel, que es el logo que tienen ustedes del lado izquierdo arriba. Laravel es un framework backend de desarrollo sobre PHP. Y hoy es uno de los frameworks de PHP más usados, tal vez junto con Symfony, que es otro framework de PHP. Y ustedes pueden descargar el framework de PHP y prácticamente el framework escribe páginas HTML por ustedes, el framework les pone CSS, los compila, hace un montón de tareas, digamos, repetitivas por ustedes. De tal manera que ustedes pueden empezar a crear un proyecto sin necesidad de, desde cero, armar cosas. ¿Okay? El framework básico de Laravel funciona como un MPA. Yo voy creando muchas páginas HTML y el framework se encarga de toda la logística de sincronización. Pero hay una nueva versión del framework a partir de Laravel 5, si mal no recuerdo, que es la de JSON API. Y entonces yo puedo construir con el framework de Laravel ya no páginas, sino construyo una API service. Y entonces yo expongo qué métodos le voy a permitir hacer a mis clientes. Darle alta, por ejemplo, un producto o consultar un estado de cuenta, lo que diga la lógica de negocio de mi aplicación. Y en este momento, una pareja que está teniendo, digamos, mucha consolidación en el mercado es Laravel API combinado con Vue como un framework de desarrollo SPA basado en frontend. ¿Sí? Y entonces, con Vue me encargo de hacer las vistas, darle una experiencia de usuario lo más novedosa posible a mi usuario final. Y con Laravel API me encargo de desarrollar todo un backend protegido, universal, que funciona con muchas otras aplicaciones. Si yo quisiera desarrollar una aplicación móvil, la puedo conectar directo a Laravel API y no importa en qué esté hecho. ¿Sí? Nosotros ahorita en la empresa que estamos desarrollando algunos proyectos, tenemos un proyecto de un cliente bastante innovador que estamos construyendo precisamente sobre esa arquitectura. Estamos haciendo una página de análisis de indicadores financieros con inteligencia artificial, construida sobre Laravel API, Vue como frontend, y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados en el momento en el que estamos. Debemos de liberar el proyecto marzo del 23, pero todo el avance que ya llevamos, tecnológicamente hablando, estas selecciones de frameworks y de herramientas, la verdad es que nos ha funcionado muy bien, ha acelerado mucho el tiempo y proceso de desarrollo del proyecto. Hemos podido integrar programadores que no sabían absolutamente nada de Vue, no sabían nada de Laravel, pero traían las bases correctas y las hemos podido integrar muy rápidamente al proyecto. Entonces, ya como cierre, ¿sí? Algunas recomendaciones. ¿Hacia dónde está yendo el mercado? Hacia el desarrollo de SPAs. Si están ustedes queriendo incursionar, mi recomendación es empiecen a prepararse con herramientas que les permitan tener más experiencia en desarrollo de SPAs, ¿sí? Que es hacia donde está yendo el mercado, por lo menos aquí en México y un poquito donde tenemos relación con algunos proyectos en Estados Unidos. Traten de usar frameworks consolidados, eso es importante. Cuando somos estudiantes es padrísimo aprender lo último de lo último, pero pocas veces nos va a servir profesionalmente, ¿sí? Normalmente nos va a servir hasta que el mismo mercado lo consolida, que es donde a lo mejor pues ya traemos un portafolio con otros frameworks. Laravel, por ejemplo, está en su versión 9. Ya es un framework bastante consolidado, o sea, ya tiene muchos años de trayectoria, ¿sí?
Angular, React, son tecnologías que ya llevan tiempo en el mercado. El mismo Python, que es un lenguaje que en las últimas 2, 3 años ha tenido un boom y que toda la gente quiere aprender Python. Python es un lenguaje que lleva más de 30 años. ¿Sí? No es un lenguaje nuevo. Que lo estamos usando para cosas nuevas es diferente, pero como lenguaje es un lenguaje muy, muy antiguo. ¿Sí? Entonces, busquen usar frameworks que estén consolidados. Prueben y dominen muy bien herramientas de testeo. Sus APIs, cuando las desarrollen, pruébenlas exhaustivamente antes de liberarlas. Esto es sumamente importante. No hay nada más terrible que un fallo de una API en producción, porque eso básicamente es un filtrado de información, eso es una puerta de seguridad, es toda una serie de problemas que no quieren enfrentar cuando ya está en producción un sistema. Entonces, hoy hay un montón de herramientas como Postman, VRES, etcétera, en las cuales ustedes ya tienen su API lista y la pueden testear exhaustivamente para verificar que no va a tronar, que va a aguantar el tráfico, el volumen de consumo y todas las demás características del proyecto que están ustedes desarrollando. Y una última, pero sumamente importante, el equipo de desarrollo debe estar constantemente actualizado y capacitado. Si van ustedes a buscar espacios laborales, busquen empresas que parte de la cartera de beneficios a ustedes como empleados sea la capacitación. Hay muchas empresas que le dejan la capacitación como responsabilidad al empleado y te dicen, ah, no, pues es que mira, si quieres usar esta tecnología, ahí están tus fines de semana, ahí están tus noches, y un poquito se aprovechan, pues, del ímpetu que tienes cuando eres recién egresado y quieres aprender todo y quieres estudiar un montón de cosas, etcétera. Pero no es un modelo sostenible y no es un modelo correcto. Parte de tu tiempo laboral, la empresa debe de tener un plan de capacitación que te permita crecer con las tecnologías del proyecto y del mercado. Entonces, es importante que como líderes de empresas tengan ustedes que es claro que es importante la capacitación y como empleados en un proyecto, parte de su tiempo laboral debe de haber espacios de capacitación constante. Muy bien, con esto cierro la plática. Creo que nos quedan unos minutitos de preguntas antes de que me tenga yo que ir a la siguiente plática. En un ratito ya empezamos con la otra. ¿Qué día hoy, José Luis? Bueno, muchísimas gracias. Chicos, Gustavo, ¿alguna pregunta para José Luis? Creo que fue muy claro, incluso dejó recomendaciones, pero bueno, si tienen algo para compartir o quieren decir algo, quieren preguntarle algo. Sí, seguramente ahora alguno de los chicos pregunta y si no ya me pasaron alguna que tengo aquí. Bueno, mientras van pensando, algunas de las que me pasaron. ¿Me escucha bien, José Luis? Sí, sí, claro. Bien, el framework que mencionaste recién de frontend, el Vue, ¿sí? Incluye HTML y CSS, además de lo que sería todo el conjunto de JavaScript, o se debe trabajar con otro framework aparte, lo que es HTML y CSS, como por ejemplo Bootstrap. Sí, sí y no. Es que en realidad los frameworks no es que incluyan o no estas tecnologías. Los frameworks de JavaScript se integran. O sea, por ejemplo, en el caso de Bootstrap, tú pones el conector, el CDN, y eso te permite que al momento de escribir código HTML puedes insertar ciertos comandos, por ejemplo, el de las columnas, MD8, etcétera, y eso automáticamente cuando el navegador hace el render, pues ya posiciona los elementos. Vue funciona exactamente de la misma manera. O sea, en ese sentido, Vue sería un sustituto de Bootstrap. ¿Cuál es la ventaja que tiene Vue? Bootstrap está muy enfocado a la presentación de la página web para hacerlo de manera más sencilla, digamos, de alguna manera. Pero Bootstrap no tiene muchas herramientas para poder conectar
los valores de los elementos interactivos de una página web y sus funcionalidades entre ellos. Mi mejor ejemplo es, por ejemplo, una página en la que estaríamos capturando una orden de compra. Una orden de compra en un sistema de inventarios tiene un total, que es el monto pagado por toda la compra, pero después hay un desglose de los productos. Entonces, normalmente yo dibujo la página web, aparecen los datos de la compra, la fecha, el proveedor, etcétera, y luego aparece un grid donde estoy capturando todos los productos. Normalmente se hace una validación que la suma de los importes de los productos sea la misma que la suma del total capturado de la factura. En un proceso tradicional, mi formulario es totalmente estático. Entonces yo capturo todos los datos, los mando al backend, el backend hace la regla de negocios y me devuelve un mensaje y me dice, oye, no coincide la suma de los subtotales con el total general de la factura. En Vue, yo puedo hacer eso en tiempo real en el frontend, porque Vue permite que yo conecte con reglas de negocio los valores que estoy capturando, por ejemplo, del subtotal de la factura, con cada uno de los elementos interactivos del formulario. Entonces, la validación la hago en frontend, ya no la hago en backend. Cuando yo mando a backend, yo ya mando datos validados. Bootstrap no es tan sencillo hacer esas validaciones. Vue ya lo tiene de manera inherente. Yo simplemente pongo reglas de negocio dentro de Vue y Vue se encarga automáticamente de hacer todas esas validaciones. La experiencia de usuario es totalmente diferente. Bueno, buenísimo. Otra más. Vue no tiene acceso a base de datos, ¿no? Para eso debe usar un backend. Exacto. Sí. O sea, Vue funciona como muchos frameworks, en este caso, que es conectarse con un llamado Ajax a una API, básicamente. Puede ser una API o puede ser simplemente una dirección HTTP, que es la que expone el dato al que estoy haciendo, un formulario en PHP, o sea, cualquiera de las opciones tradicionales, pero no directamente. O sea, Vue no se conecta directamente, porque eso sería una brecha de seguridad. O sea, yo no puedo abrir desde frontend un canal directo a la base de datos. De hecho, ningún framework lo hace. Angular, por ejemplo, que es un framework más robusto que puede funcionar backend y frontend, tampoco hace eso de manera directa. Simplemente el mismo framework de Angular te da funciones de comunicación que automatizan la petición del consumo de backend. Pero no es que Angular como herramienta se conecte directamente a la base de datos. Pero Node.js sí. Sí, pero por eso comentaba ya en la presentación que aunque lo incluí como parte de tecnologías basadas sobre JavaScript, en realidad Node es un runtime server. O sea, runtime que significa que corre del lado del servidor. Node yo lo tengo que instalar en el backend. Node no lo puedo instalar en el frontend. Node puede ejecutar ciertas cosas. Pero sí, Node sí tiene acceso directo, pero porque el Node es un backend server, de hecho. Otra pregunta. Mencionaste como recomendación a Laravel y Vue, ¿sí? Como algo que está en tendencia. Y en todas las que estuviste describiendo no vimos backend relacionado a Microsoft. ¿Es por algo en particular? ¿Porque es mejor la línea de software libre o por qué razón? Bueno, ahí tendría yo que admitir que es un poco de la experiencia profesional. O sea, yo la verdad es que nunca he sido muy fan de los productos de Microsoft. En alguna época desarrollé, por ejemplo, proyectos con ASPX y proyectos con PHP. Y mi experiencia personal es que es mucho más productivo, por lo menos como consultor independiente. O sea, como negocio, me era más productivo desarrollar con PHP y librerías open source que desarrollar con Microsoft. No hay tanta gente en el mercado, la capacitación es más cara. Entonces, como negocio, la verdad es que Microsoft nunca ha sido
muy mi estrategia. La universidad, por ejemplo, Anáhuac, tiene todo en Microsoft. Nosotros como universidad tenemos convenios con Microsoft y mucho del desarrollo se hace en Microsoft. Sin embargo, en ese sentido, estaría más del lado del backend, no tanto del frontend. O sea, ahí lo que sucedería es que sustituimos PHP, Laravel, por ejemplo, y usamos pues todo lo que es .NET. Pero, por ejemplo, Vue se puede usar con .NET también. O sea, los frameworks de JavaScript normalmente se pueden integrar con cualquier backend. No es exclusivo uno con otro. O sea, si yo decido trabajar con el backend de Microsoft, con ASP.NET y todo lo que eso implica, no necesariamente tengo que dejar de usar otros frontends. Puedo seguir usando Vue, puedo usar React, por ejemplo, porque son tecnologías diferentes. O sea, realmente Microsoft no tiene tecnologías frontend, casi todas sus tecnologías son backend en este caso. Microsoft sería un sustituto a todo lo que es PHP, Node, etcétera. Que tiene cosas muy poderosas, la verdad es que no lo niego, pero un poquito de sesgo profesional particular es que yo no soy muy fan de Microsoft. Yo tengo otra pregunta. Tenemos otra más. Sí, dime. Si sabe algo de la tendencia de que ahora está más del lado del server-side rendering, que se llama, en lugar del client-side rendering. Sí conozco un poco, la verdad es que no me he metido mucho profesionalmente, o sea, lo hemos explorado, no lo he implementado todavía en algún proyecto profesional. Y yo te podría decir, nos funcionó, no nos funcionó. Son tecnologías que como equipo de desarrollo estamos ahorita todavía evaluando. O sea, la verdad es que no hemos tenido ninguna experiencia práctica de llevarlo a un proyecto. Tiene algunas cosas interesantes, ¿sí? Pero yo lo pondría en este momento como una tecnología no consolidada. O sea, hay cosas que se prometen que se pueden hacer con ese tipo de desarrollo de elementos, pero habría que probarlo en un proyecto real y ver si realmente funciona, ¿no? Claro, quien ahorita está tratando de impulsar esas tecnologías, pues vas a encontrar mucha gente a favor, ¿no? Como siempre sucede. Normalmente nosotros como empresa de desarrollo esperamos un poquito más para escuchar a los que fracasan con la tecnología, para poder tener criterios de ambos lados, ¿no? Chicos, Gustavo. Sí. José Luis tiene una charla en 5 minutos, una nueva charla. Bueno, tenemos más preguntas, pero bueno, no importa, se las hacemos después. Claro. Sí, con todo gusto. La verdad me las pueden hacer llegar por correo, a través de Waldo, como quieran, con todo gusto. Sí, sí. Bueno, nos vamos a ver en un ratito, José Luis, pero quiero agradecerte por el tiempo, por la predisposición, por preparar la charla, por ser tan ameno y con tanto contenido, digamos, creo que a los chicos les viene bien. Y las preguntas, chicos, háganmelas llegar, yo se las hago llegar a José Luis, o en todo caso armamos una charla de este estilo un poco más adelante, incluso fuera de la semana. Seguramente José Luis no tiene problema. Sí, con todo gusto. Bárbaro. Si alguien se quiere venir a trabajar en México, lo podemos considerar. Ajá, acabo de decir algo interesante, ¿no? Y si quieren ir a trabajar a México, pídanme el contacto. Los chicos, los jóvenes, muy contentos estaríamos. Eso, un aplauso para José Luis, por favor. Muchas gracias. Voy a cambiar de liga. Gracias, nos vemos en breve. Nos vemos.